Buenas tardes, hermanos a todos, los de la Escuela de Espiritualidad, que me seguís, sé que me seguís porque me escribís notas de vez en cuando, y a todos los que nos seguís de otros lugares, en Colombia sé que nos están siguiendo, también en Ecuador, en Italia y en España. Hemos hablado de la oración y hemos visto en un segundo video que la oración Cristo nos pide que sea continua. Orad continuamente para no caer en la tentación. En el último video hemos visto que para poder hacer esto que Cristo nos pide, no puede ser una oración vocal. Imaginaos una persona que esté trabajando en un banco, en la ventanilla de un banco, y que tenga que entregar dinero y esté diciendo Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Estoy seguro, si es que la oración continua fuera vocal, que se va a equivocar. Se equivoca siempre a su favor, nunca al del cliente, pero en fin, se equivocaría. Y uno ve que tiene que haber un acto, y que Cristo cuando lo está pidiendo porque sabe que tenemos un acto interior con el cual nosotros podemos hacer oración continua, continuamente en oración. Ahora, tenemos una mente y una voluntad y una facultad cognitiva. Y resulta difícil, por ejemplo, hacer una oración continua con una mente que sea dispersa, que viva dispersa, que no esté recogida, que no esté sujeta al espíritu, sino que va por su cuenta. Goza de la espontaneidad, le concede a la espontaneidad todo el valor, cuando en realidad es necesaria la reflexión y la meditación. La reflexión, reflexionar y observarse son dos cosas fundamentales también para la oración, porque tengo que reflexionar sobre lo que me sucede y además observarme constantemente para ver que no se me filtre aquello que de alguna manera me va a hacer daño moralmente hablando. Entonces, el recogimiento es una necesidad, es un acto religioso, es un acto que es indispensable a la vida de santidad. Es aquel que permite que una mente dispersa entre en recogimiento, se recoja en torno al Espíritu y sea el Espíritu el que la guíe. Por tanto, decimos que el recogimiento es un acto religioso para la mente. La razón, el fundamento del recogimiento se encuentra primero en la malicia del Espíritu. Uno pensaría que porque Dios nos ha infundido el Espíritu y Él está presente ahí, el Espíritu no tiene malicia. Le pasó lo mismo a los ángeles y le pasó lo mismo a Adán y Eva. Dios estaba presente y constitutivamente en ellos. Y sin embargo echaron mano de su soberbia, no de la humildad, como acto de servicio. La soberbia humana pertenece al Espíritu. Por tanto, la primera razón de la necesidad de recogimiento está en la malicia del Espíritu. Y el segundo punto es la obsesión imaginativa. Ver cómo la imaginación convierte en obsesiones muchos aspectos cotidianos de cada día. Por tanto, ya vemos que habrá que poner silencio a lo obsesivo. Vamos adelante. El recogimiento tiene un signo. Fijaos bien, esto habría que imprimirlo, yo me lo imprimí a fuego en el corazón y en la mente, cuando me lo dijo Fernando Rielo entonces, y por Dios que me ha costado, he tenido que, en fin, son muchos años que estoy en la vida religiosa, y hoy puedo decir a lo mejor que sí, que vivo un estado de silencio, a lo perverso, a lo inútil y a lo obsesionante. Pero hay que estar atentos, siempre como dice Cristo en el Evangelio, cuando habla de la oración, dice, vigilad y orad. La vigilancia pertenece tanto a la mente como a la voluntad. Hay que vigilar. ¿Quién de nosotros diría que no tiene que vigilar sobre sus pensamientos? Decía el otro día el presidente general que hay pensamientos, que hay nada menos que 60.000 pensamientos, que ha dicho un psiquiatra o un grupo de psiquiatras, que son 60.000 pensamientos los que nos llegan cada día. Si eso es verdad, aunque fueran 50.000. ¿Ustedes creen que todos son buenos, todos valen, todos nos edifican, todo habría que tragárselo sin más solo porque llega? ¿No habrá que seleccionar? ¿No será necesaria la vigilancia?
porque hay mucho pensamiento que nos lleva detrás de él a juicios vacíos y además a veces destructivos de lo demás y de los demás, de los seres humanos. Luego, en el pensamiento hay mucho inútil, hay mucho obsesivo, hay perverso, hay inoportuno, hay un mundo, hay una materia que necesita ser vista dentro de ese campo de la observación y seguramente en la mayoría de los casos, perdonadme la expresión, pero habría que tirarlo al cubo de la basura. No sirve, no vale, no me ayuda. Por otro lado, muchos de estos pensamientos que nos llegan nos terminan quitando la paz, porque nos inquietan. Y nos inquietan porque tienen que ver con juicios y inmediatamente hemos emitido un juicio y nos damos cuenta que no tiene verdad ese juicio y no la tiene pues porque estoy haciendo un juicio gratuito. Es decir, el juicio que Dios hará de ese ser humano y el que estoy haciendo yo nada que ver. Entonces me inquieta. Ahora, ya aparece como una norma ahí detrás. A mí me ha servido siempre. Lo que me inquieta no viene de Dios. Dios no quita la paz a nadie. Cristo es la paz pura. Cristo pasó por este mundo haciendo el bien con carácter absoluto a todos. Nunca se fue nadie humillado de su lado. Nunca. Luego está claro que lo que nos quita la paz, sea lo que sea, no viene de Dios. Se segregará de nuestras pasiones, se segregará de esto que estoy diciendo, de un montón de pensamientos que ya la intuición espiritual, al mirar eso, dice, ¿por qué te lo estás tragando? ¿Por qué estás entrando en diálogo con eso? Te vas a manchar, al final vas a hacer daño. Abandónalo, no entres en diálogo con él. Entonces ya vemos dos notas que son esenciales al recogimiento y que están en la pedagogía, están en la forma pedagógica que Cristo tiene de actuar. Uno, el silencio a todo lo que es perverso, a todo lo inútil y a lo obsesionante. Y dos, preservar siempre la paz. En ese estado de recogimiento, el espíritu, haciendo uso de su potestad ontológica o mística, mucha de esta materia, perdonad, un paréntesis que voy a decir, es de mi fundador, Fernando Rielo, yo le pongo algunas notas, pero fundamentalmente es doctrina de él. En este estado de recogimiento, el espíritu haciendo uso de su potestad, del poder, porque el poder del ser humano está en el espíritu, no en la psicología, no en la biología, sino en el espíritu, haciendo uso de su potestad ontológica o mística y en el ejercicio de su propia potestad como espíritu humano, ofrece a Dios los pensamientos que le sobrevienen y son el fruto de efusiones de las pasiones personales para su abolición. Le ofrece a Dios todo lo que llega, lo bueno y lo malo. Se lo ofrezco todo. Hasta lo mismo que Él me da cuando me entrega en la experiencia íntima, mística, me entrega dones, me entrega verdades, me entrega nuevas intuiciones, nueva visión de las cosas. Se lo entrego todo. Todo es tuyo. Entregárselo todo significa decirle, todo es tuyo, nada es mío. Y eso, para la pobreza de espíritu que tenemos que vivir y que es tan necesaria para la unión con Él, es fundamental. Y en lo místico es el ofrecimiento de todo aquello que Él me infunde. Fijaos que es lo que acabo de decir ahora. Todo lo que Él me infunde, ofrecérselo, para su promulgación en mí, e infundirlo yo a su vez en los demás, para que todos vivan en un ambiente maravillosamente religioso. Que yo entendí hace muchos años la importancia que tiene elevar al lenguaje todas las experiencias que Dios nos va dando en la vida mística. Ponerle lenguaje, porque necesitamos que esas experiencias penetren el corazón de otros y los cambien, los arrastren hasta Cristo. ¿Y qué importancia tiene poner el lenguaje o elevar al lenguaje la experiencia mística que Dios nos va infundiendo a cada uno en este caminar con Él? El recogimiento ascético y el recogimiento místico, pues al final son dos términos de un mismo hecho, ¿verdad? En el ascético ponemos nosotros la carne al fuego y en el místico Dios nos entrega, no como causa, que no es que la vida ascética sea causa
y Dios esté obligado a darnos automáticamente aquella virtud que podría corresponder a la vida ascética, pero sí como condición. Y entonces Dios nos entrega la experiencia mística en la medida que moralmente nosotros somos también intachables. El recogimiento ascético, creo que lo vais a entender bien, y que me parece que en alguna ocasión os puse este ejemplo, que proviene de Fernando Rielo, él lo dice así, y parece ser que él ha cogido algunas notas de Santa Teresa de Ávila. Dice, lo podemos comparar con un campo. ¿Cuál es el campo? El pensamiento, cuyo dueño de ese pensamiento, que es el interesado, no lo cultiva. Ese campo tiene una corteza dura, tiene hierbajos, no produce nada de nada. Este es el ejemplo del mal asceta, del que no lleva un recogimiento. Como no lleva un recogimiento, como la mente está dispersa, como las mariposas, de flor en flor, pues entonces no arranca hierbajos, al revés, le crecen cada vez más, ¿no? Si refiero este caso a la inteligencia, cabrían en ella toda clase de hierbajos. A cualquier pensamiento, sea inútil, sea nocivo, se le presta toda clase de atención. Esta inteligencia es como la mirada que mira a todas partes y a ninguna. Es un campo sin cultivar. Bien, miremos ahora, llevando la comparación adelante, el hombre que va a cultivar su inteligencia, lo primero que hace es, pues, hacer los surcos, limpiar el campo y después coger el grano. Pero antes de eso tiene que coger el arado, poner los surcos donde han de salir, donde han salido antes los hierbajos, y ahora el Espíritu Santo pondrá ahí la fuerza para que esa semilla salga. A esto se le llama preparación del campo para la cosecha próxima. Y claro, estos surcos son fruto de tu trabajo. Ahí estás trabajando y estás atendiendo a que el surco te salga recto, no te salga torcido. Que todos sean paralelos. Aunque tengo que decirles que también en los surcos torcidos he tenido experiencia. Si bien hechos los surcos, puede salir la simiente. Recuerdo que mi padre, cuando vino a verme la primera vez al monasterio de Buseto, que teníamos un gran huerto allí, a él le encanta la tierra, estaba hemipléjico, y entonces caminaba zompicando de una pierna y una mano le funcionaba, la otra no, pero le entusiasmaba tanto la tierra que se puso a sembrar, en español decimos judías blancas. Bueno, pues le salieron todos los surcos como si fuera una serpiente, pero cuando fuimos a recoger la simiente, cuando realmente salieron, lo había hecho con tanto cariño, con tanto amor, el surco estaba tan bien, tan muelle para la semilla, que realmente creció en un modo espectacular. Le mandé alguna fotografía para que vieran los frutos y se emocionó mucho. Bueno, también en surcos torcidos, pero bien hechos, donde el hierbajo no tenga espacio, y efectivamente la simiente, pues también se podrían sacar frutos de ahí. Esas semillas lanzadas en este campo llamado inteligencia, en que el grano por el ascetismo del que va todos los días al campo, el campesino que vigila perfectamente el campo limpiando el surco de una serie de alimañas que se dan en todos los campos para que no se dé la cizaña, ¿verdad? Está atento, tiene que limpiarlo. De todo eso tiene conciencia el cristiano, el asceta, el luchador, de tal forma que todo se resume en una frase que ya he dicho en otra ocasión: dedicación al cultivo religioso de la inteligencia. El recogimiento es que me voy a dedicar al cultivo religioso de la inteligencia. Y el cultivo religioso no tiene sino una sola semilla: la idea de Dios. La idea de Dios vista desde la santidad, que yo quiero adquirir de Él. La unión, que es de donde se parte, es el origen, porque Él, su acto absoluto, que es presencia constitutiva, empieza a manifestarse en la inteligencia. Pensad que esta divina presencia constitutiva del acto absoluto de Dios en el espíritu humano nos deja abiertos al absoluto por el mismo absoluto. Pero no solo el espíritu, sino el espíritu y sus facultades. Deja abierta también al absoluto o al infinito la mente, la voluntad y la facultad auditiva. Por tanto, la unión, que es de donde parte, es el origen, porque Él, su acto absoluto, que es presencia constitutiva,
empieza a manifestarse en la inteligencia. Cuando digo aquí que la unión, de donde se parte, es el origen, estoy diciendo algo de lo que estoy íntimamente convencido, ¿no? Y es que desde el origen mismo del ser humano, en el instante de la concepción, Dios está presente ahí. Y por tanto, desde ese instante, el ser humano es todo lo que es persona en función de esa divina presencia. Y esa divina presencia aporta un mundo de valores, aporta todo un mundo de virtudes, de atributos, de virtudes cardinales y morales. El ser humano es santo desde su origen, porque quien nos habita, la inhabitación divina, es la de él mismo, y es santísimo. Por tanto, todos los seres humanos, en su origen, cuando hablamos de la unión desde el origen, son santos. ¿Lo negáis? Sois santos. Santos que tienen que ahora aprovechar muy bien la gracia santificante que Cristo les otorga para llevar a plenitud la filiación divina y por tanto nuestra santidad, que no es otra cosa que la plenitud de nuestra filiación divina. Pero venimos ya a este mundo con una santidad elemental, original, si la queréis, pero con una santidad. No hay que buscar la santidad, por eso hay que buscar a Dios. A Dios no hay que buscarlo, a Dios hay que vivirlo. Hay que vivir el Dios que está dentro de mí constitutivamente. A Dios hay que escucharle más que hablarle, porque seguramente lo que Él tiene que decirme a mí es mucho más interesante de lo que yo le pueda decir a Él. Esas semillas que ya han muerto en el surco comienzan su transformación. Hay una metamorfosis y se observa al mismo tiempo que se da en el asceta una tendencia que, dice Fernando Rielo, que él llama pasiva, desde el punto de vista del origen, porque no es él el que puede darse a sí mismo la presencia constitutiva, ni tampoco ningún incremento de esta presencia constitutiva del Espíritu Santo, porque pertenece a Dios, es propio de su acto y no propio del mío. Yo no estoy capacitado para adquirir por vía, diríamos, no legal, por usar una expresión, este granado de un campo de trigo. Él va llenando nuestra cabeza, nuestra inteligencia. Son percepciones intelectuales, mentales de Él. Por eso el recogimiento es un acto religioso. No me estoy refiriendo a conocimientos refinados de tipo técnico o teológico, sino a percepciones que advienen por las cuales cada vez hay un juicio más estimativo de Él. Se le estima intelectualmente más. Yo digo hoy, después de tantos años de vida religiosa, te estimo mucho, Jesucristo. Te quiero mucho. Hay una estima, porque cada vez que leo el Evangelio, a veces se me hace un nudo en la garganta. Porque eres tan directo al corazón, tan directo al espíritu, tan intenso, que realmente, algunas veces hay que educarse en este campo de las emociones, porque si no el corazón fallaría en alguna situación de esas. Esta estimación, he hecho mano ahora de esta estimación que me viene del Espíritu Santo en virtud del trabajo previo que yo he hecho y que ha sido surcar el campo, sufrir las inclemencias, las fatigas que lleva consigo todo el trabajo de esta vida, con la idea única de que Él se manifieste en mi inteligencia. Hay otro hecho, yo diría más antiguo si lo queréis, que recomienda el recogimiento, que nos recomienda para la unión con Dios vivir en nuestra mente un maravilloso recogimiento. ¿Cuál es? En el recogimiento se cumple el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: me amarás con toda tu mente. Me está diciendo, ¿qué significa eso? Me amarás con toda tu mente. Conságrame la mente. Que no pase por tu mente algo que me desagrade.
que no pase por ahí algo que pueda hacerte daño también a ti. Deseo y quiero consagrarte mi mente. El recogimiento es interiorización de la inteligencia. Es tributo u ofrecimiento continuo de la mente a Dios, de la mente y los contenidos de la mente. Es estar con el ánimo puesto en la providencia, poner el corazón y la mente en lo divino. Es un buen criterio estético y moral para vencer cualquier falta contra el recogimiento. Atención a lo que voy a deciros ahora, el no luchar. Yo cometí este error hace tantos años, pues por el ímpetu a lo mejor, ¿no? Pero ahora se lo puedo recomendar a todos ustedes porque es algo en lo que procuro no caer. El no luchar o enfrentarse directamente contra el pensamiento perfecto o inútil, tratando de este modo violento de desterrarlo de la mente. Bien al contrario, lo que hay que hacer es buscar aquella virtud o lección positiva que viene del Evangelio, o sencillamente es una lección positiva que el pensamiento implica, bien en sí mismo, bien como virtud que lo evita, por ser contraria a la imperfección que se presenta o se formula. Es decir, hay quien se enfrenta directamente con los pensamientos inútiles. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Que hay pensamientos en el campo nocivo o perverso o impuro, que más los tocamos, peor es. Uno se da cuenta que hay cuestiones, y es pedagogía de Cristo, no entrar en diálogo con la tentación y no entrar en diálogo con el pensamiento inútil, no entrar en diálogo. Él no entró en diálogo con el diablo en las tentaciones del desierto. Lo mandó a la Escritura y le dijo: si lo que me estás diciendo tiene fundamento en la Escritura, entramos en diálogo, pero si no lo tiene, tú y yo no tenemos nada que decirnos. Y Cristo no entró en diálogo con la tentación. Porque ¿qué trae la tentación? La tentación es la antesala del pecado, de la falta moral. Si vigila la tentación, como dice Cristo en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, pues entonces no caerás en el pecado. Por eso, de aquí la proximidad que existe entre tentación y pecado. Cuando llega la tentación, y a Cristo le llegaron, y a nosotros nos tienen que llegar, la pedagogía está en no entrar en diálogo con la tentación, como él hizo, no entrar en diálogo con él. Por tanto, no hay que enfrentarse directamente con el pensamiento nocivo, el pensamiento inútil, enfrentarse así directamente a pecho abierto. Busca la virtud que lo corrige. Vamos a ver, un ejemplo. Te viene un pensamiento, de repente en tu recogimiento te das cuenta que has tenido un pensamiento de orgullo o de soberbia. Y entonces echas mano ¿de qué? Si echas mano de tu orgullo, que no te quieres ver así, que no te aceptas así, que asco esta cuestión, siempre la misma, eso es orgullo, que se suma al orgullo. Pero si en vez de hacer eso, echas mano de la virtud que lo corrige, ¿cuál es la virtud que corrige el orgullo y la soberbia? La humildad, la sencillez, la simplicidad. Si echas mano de eso y lo corriges, bueno, hay una buena corrección. Y entonces Cristo te diría: bienaventurado, sed como yo, o tienes que ser como yo, que soy manso y humilde de corazón, y verás que encontrarás descanso para tu alma. Hay otra actitud en la vida de oración, en la vida de recogimiento. Aquellos que se dedican a coleccionar virtudes. Pues hay personas que cuando coleccionan defectos son muy aburridos, pero cuando coleccionan virtudes son más aburridos todavía. ¿Qué me dice Cristo en la oración? No tienes que coleccionar virtudes. Elige una. Vamos a ver, ¿cuál? Señor, yo es que soy avaro. Pues nada, ya lo tenemos claro. Elige la generosidad. Elévala al absoluto. Conviértela en un ideal. Conviértela en misión. Que sea esa la virtud que guíe todo tu día, todos tus actos. La generosidad. Y verás que esa misma virtud arrastra por sí misma todas las demás virtudes que tú vas a necesitar para tu vida de santidad,
A lo mejor no todas van a venir atraídas por esa virtud, pero sí todas aquellas que necesitas. No tienes que estar coleccionando virtudes. No es esa la actitud de la vida de santidad ni de la vida moral. Por tanto, lo que hay que hacer es buscar aquella virtud o aquella lección que me viene a la mente del Evangelio leído esa semana o leído hace un año, pero que está ahí, lo guardé en mi mente y en mi corazón, y recoger la lección. ¿Qué me dices tú, Cristo, de frente a esta contrariedad? Pues mira, a mí me pasó también, diría Cristo. Señor, es que soy inocente. Y me diría Cristo, ¿es que yo soy culpable? ¿Es que en la cruz está la culpabilidad clavada? Está la inocencia. Señor, es que no me entienden, es que no me comprenden, es que me persiguen. Y diría Cristo, pues es que no lo hicieron conmigo. Bienaventurado tú cuando digan mal de ti, cuando te persigan, cuando no te entiendan, porque en ese momento serás digno de ese reino de los cielos. Perdón. Por tanto, en el recogimiento se cumple una parte del primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. El amor aquí tiene como signo el trabajo. Te quiero, y dice Cristo sí, pero no es un amor teórico, es un amor crucifijo. El amor aquí tiene como signo el trabajo, el esfuerzo intelectual, la atención a Él, y es el que retiene su nombre dentro de mi inteligencia. Forma parte de mi memoria, la cual se enriquece de su recuerdo, más bien de su evocación. Mi inteligencia le evoca y Él va dando respuesta a esta evocación, comunicándose a mi inteligencia, sugiriéndome que yo le dedique mi vida entera y frente a la idea inútil, el pensamiento de la fugacidad de la vida y de que no merece la pena este mundo. Es decir, ¿qué es lo que vamos viendo poco a poco? En la medida que nos unimos a Él y vamos poniendo los dos pies dentro de Él, porque hay quien tiene un pie en Él y un pie en el mundo. Y Cristo les diría a esos, o conmigo o contra mí. No puedes estar conmigo y con lo que no soy yo, ni ponerme a mí en relación con lo que no soy yo. Ahora, si tienes los dos pies en Él, desde ahí ves el mundo, y ves en la tierra desde el cielo, y ves el mundo desde el cielo, ya no al revés. Y eso tiene su importancia. Pero ¿qué es lo que va sucediendo? Va sucediendo que en la medida que va pasando la vida y vamos dejando el mundo como en la cuneta del camino, no hemos hecho nosotros grandes esfuerzos para eso. Es como si la gracia tuviera el disolvente ese que aparece en momentos claves de nuestra vida espiritual y que se comporta como una especie de disolvente que va dejando en la cuneta del camino todo aquello, y además sin gran esfuerzo, así que nos demos cuenta. Nos damos cuenta porque un instante después estamos en un gradino, en un peldaño más cerca de Él. Pero no porque hayamos hecho esfuerzos especiales. Sin embargo, sí, en ese momento reconozco que la gracia actuó y que algo que ayer me dominaba, ahora siento que no lo hace. Siento que no me domina, y aquello que ayer me costaba tanto ofrecer, hoy lo regalaría gustosamente a Él y al que me lo pida. Es decir, algo se va produciendo en el alma. Y es que el Espíritu Santo nos va inspirando, nos va trayendo, va rompiendo lazos, va rompiendo resistencias, y las va rompiendo en la mente, y las va rompiendo en la voluntad, y en la unión, cuando buscamos la felicidad allí donde no está, o donde no. Es una felicidad fugaz. El recogimiento, pues es lo que yo hago con mi mente para que no oculte o guarde juicios que no sean del gusto de la complacencia de Dios. Complacencia que a su vez estará en el Evangelio, donde se dice lo que Cristo quería o no quería. La tendencia mía tendrá que ser a resolver pues todos estos conflictos que se pongan en mi mente, en mi voluntad, en mi unión, a la luz del Evangelio.
Y lo que se va produciendo es que voy adquiriendo espíritu evangélico, que resuelvo los problemas de la vida a la luz de su evangelio, sean los que sean. Creo en él firmemente, mi esperanza está puesta en él, se me ha convertido la fe, la esperanza y la caridad en constantes en mi vida, y por tanto, pues creo en él, espero en él, le quiero a él, ojalá le quisiera como él me quiere a mí, ¿verdad? Sería como dicen en mi tierra, otro gallo me cantaría. Pero se va produciendo al colocarse estas virtudes teologales que me proponen a él inmediatamente, bajo la razón de su verdad, de su bondad y de su hermosura. Al proponérseme estas virtudes como constantes, se va transfigurando mi alma. De hecho, la transfiguración está hecha de esto, de la constancia, de 3 virtudes teologales que al convertirse en constantes y siempre transfiguran, cambian. Cambia de figura la mente, la voluntad y la unión. Vivo ya más en su pensamiento, vivo más en su voluntad, vivo más en su amor que en el mío. Eso es lo que se va produciendo cuando la oración es constante y le voy diciendo constantemente, te sigo, tu voluntad, no la mía. En vez de hacer terrena la vida, es enfrentarse a esa vida real por esta otra que dicen irreal, que es la vida celeste, la vida celestial. Pero una vida celestial que en este mundo presenta una característica, es crucifixa, es decir, crucificar. La cruz, tengo que dar lugar dentro de mí a la cruz de Cristo. La cruz para nosotros no es de madera, está significada en la abnegación, lo dijo Cristo. ¿Quieres venir detrás de mí? Niégate a ti mismo, coge la cruz y sígueme. ¿Cuál cruz? Esa que estaba supuesta ahí en la abnegación. Por tanto, cuando pasamos las contrariedades de la vida, los dolores, los sufrimientos, hasta las posibles injurias de los demás o calumnias, lo pasamos por la cruz, nos enamoramos de ella, desde luego ahí estamos dando un paso de gigante. Nos pasa lo mismo cuando nos cuesta tanto perdonar. Sí, porque pues esta persona nos ha hecho algo grave, vamos a decirlo así. Nos cuesta, pero si en vez de estar ahí alrededor de nuestro orgullo herido, nos vamos a la oración, que es lo que nos pide Cristo. Ora por tus enemigos, reza por ellos. Y en ese momento me voy a orar por ellos, por los que sean. He dado un paso gigante en mi vida interior. He dado un paso enormemente grande. Porque me he puesto del lado de Cristo, del lado de la cruz de Cristo. Eso es lo que Cristo crucifica en esa cruz. Toda esta ignominia humana. Qué experiencia desde el punto de vista íntimo tan grande, tan dilatadora, desde el punto de vista de la eternidad. Por tanto, la cruz, tengo que dar lugar dentro de mí a la cruz de Cristo, con Cristo, que es el lugar donde yo voy a enterrar todo aquello a lo que debo morir moralmente. Y cada uno sabe que es aquello en lo que tiene que morir moralmente. Podríamos analizar en su momento, analizaremos, hoy no hay tiempo, pues los defectos que nos dominan, las pasiones que nos dominan, tendencias, malas inclinaciones, cuestiones de carácter que nos dominan, pero podríamos ir al mundo del apego también, donde está el corazón enganchado, porque a veces lo tenemos enganchado en muchísimas cosas y quisiéramos volar a la unión con él, pero no se puede, estamos enganchados. Y hay quien lo hace bien, corta el hilo definitivamente, pero hay quien lo hace mal, adelgaza la cuerda, como si diciendo, bueno, una cuerda más delgadita. La libertad se obtiene cortando el hilo, no adelgazándolo. No se vuela, el hilo nos sigue enganchando ahí al árbol, como al pajarillo.
Bueno, el recogimiento nos pide entonces primero rechazar directa e indirectamente todo lo que es inútil, voy a repetir esto porque es importante, perdón, inútil y nocivo para vivir un verdadero recogimiento. Es decir, una verdadera intuición beata, porque en eso se convierte al final cuando se vive un recogimiento auténtico, hay una intuición beata o una beatitud intelectual. Hay como una paz en el entendimiento, en la inteligencia. La disciplina de rechazar, excluir lo que es inútil y desde luego excluir lo que es nocivo para nuestra unión con Él. Es la aplicación de la intuición, que en esto consiste la apertura intelectual. Dios, al hacerse presente constitutivamente en nosotros, produce un hecho cierto, y es que introduce en nuestra naturaleza el beatum, que es la propiedad característica de la presencia constitutiva, la esencia de la inhabitación. Su propiedad es el beatum. Esto nos dice Fernando Rielo, nuestro fundador, nos lo decía en el año 1974. Se cuenta entonces con el estado de gracia prima, gracia original, y además contamos con la gracia santificante, o el grado que corresponde proporcionalmente a los que estamos en gracia santificante por ser cristianos, por estar bautizados y practicar la intuición. Ser hijo del Padre como contenido de mi recogimiento infuso va acompañado de una característica, y es que pensar en mi filiación divina es estar ya en un juicio estimativo. Por tanto, la característica es esta: el carácter beatum del recogimiento, que a su vez introduce como fruto o resultado tener en alta estima mi filiación divina. Bueno, esto es lo que nos decía en el 88 Fernando Riel. Ya no es que tengamos idea de Dios con el recogimiento, sino que ya hay un Dios presente, una exigencia de trato. Es que hay que tratar con Él, aunque me parezca que tenga la impresión de que estoy hablando con la pared. Bueno, si quieres saber lo que es el recogimiento de tu inteligencia en Dios, recoge tu inteligencia en Dios y lo sabrás por ti mismo. Es el verdadero conocimiento de uno mismo donde se relacionan lo ético y lo lírico. En este conocimiento distingo dos partes. Por una, mi debilidad humana, mi impotencia humana. Mi inteligencia no es capaz. A mí me es completamente imposible lo que le es posible a él. No soy nada. Incluso yo podría cometer cualquier pecado, por nefasto que fuera, en cualquier instante. Por ejemplo, Zacarías se rió al anunciarle Yahvé que a sus 80 y tantos años iba a engendrar a Juan el Bautista. Por otra parte, es que toda mi personalidad está llamada a ser la tuya. Tú todo, Padre mío, yo todo, Hijo tuyo. Es la consumación de la inteligencia con la inteligencia de las tres personas divinas. La relación entre ambos se hace total y completa. La inteligencia ha alcanzado la máxima incrementación. San Agustín llama a esto iluminación de luz. Estoy rodeado de sombras, pero al mismo tiempo hay una luz. Una región iluminada como un resplandor en mi inteligencia, que es más importante ahora que esta idea o esta otra idea que yo pueda decirte en un momento dado. Es decir, lo que decíamos antes, a Dios más que hablarle hay que escucharle, seguramente porque lo que Él tiene que decirme a mí en un momento determinado es mucho más importante de lo que yo pueda decirle a Él. No juzguéis, nos decía Fernando Rielo en el 88, no juzguéis vuestro propio recogimiento. ¿Qué sabéis vosotros? No os preguntéis si lo vivís o no. Desde el mismo momento en que tenéis la disposición, ya lo estáis viviendo. Cuando nos preguntamos, en el fondo, lo que hay es orgullo. Eso es precisamente el recogimiento, no preguntarse, ese silencio íntimo, incluso ante mi propia limitación. El recogimiento
Yo eso lo sufrí porque cuando empecé la vida religiosa, para mí, cuando me decían recogimiento, para mí era más concentración que liberación. Me tenía que concentrar para que no me llegaran pensamientos inútiles, o si me llegaban que no se me escapara alguno. Estaba todo el día pendiente de eso. Y era una especie de concentración. Con el tiempo descubrí que el recogimiento no es concentración, es liberación. Porque al ejercer un silencio constante y habituarse a ese silencio, porque estamos habituados al rumor, estamos habituados al estar llenos de rumores, siempre rumiando como los rumiantes, siempre algo dentro de nosotros, ¿no? Pero al convertir el recogimiento en constante, al convertir el silencio en una constante de la vida, pues entonces más que concentración es ya liberación. El silencio íntimo me va liberando, porque automáticamente todo aquello que no vale o que no sirve, pues se va tirando al cubo de la basura, por usar una expresión. No hay que luchar para quitarse las distracciones, porque éstas se refuerzan. El mismo vicio que lleva a las distracciones lleva a la lucha. Decía Fernando Rielo que vuestra distracción sea Él, distraeros en Dios, no distraeros en las cosas. Pero que hay personas que son distraídas por naturaleza, por constitución. Nacieron así, vivieron así, han crecido así, y no le han dado una importancia a este hecho, ¿verdad? Bueno, pues cuando uno empieza a vivir una vida de recogimiento, lo primero que descubre es que de repente pues que me distraigo mucho, que me distraigo cuando estoy en la iglesia, que me distraigo cuando estoy yendo a la comunión, que me distraigo, que estoy siempre mirando a las musarañas en vez de estar mirándole a Él. Y dice el fundador nuestro, distraeros, pero en Él, que vuestra distracción sea Él, sea Cristo. Bueno, el próximo día trataremos de la quietud. La quietud es el otro pilar necesario para la vida de unión con Dios, es la paz en la voluntad, es la búsqueda de la voluntad de Dios constantemente y no la mía. Por tanto, la quietud tiene como vínculo la esperanza, que yo tengo que poner a efecto de lograr también esta misma relación moral. Es decir, esperar de Él que efectivamente yo voy a lograr esta esperanza, que no me puede faltar en ningún instante, porque de otro modo, aunque yo piense conforme a la fe que una cosa es tal cosa, necesito también pasarla a la acción y requiero, por tanto, una voluntad, y esa voluntad tiene que ser rica en esperanza, porque si desespero, ciertamente no cumpliré con mi deber. Habrá una disociación entre lo que pienso y lo que hago con mi voluntad. Bueno, esto era una nota introductoria para el tema siguiente, que será el tema de la quietud. Nada más, yo he terminado. Pues agradecerles la infinita paciencia que están teniendo conmigo a través de estos vídeos y pues pedirle a Nuestra Señora de la Vida Mística que os ayude a entender todo esto, que yo también trato de entender, porque no creáis que el que da pues normalmente tiene que entender también más de lo que entiende y aplicarse el primero la lección, como es normal. Pues pedirle a que os libre a todos de esta pandemia, sobre todo de la contaminación que trae consigo este coronavirus. Yo os bendigo en nombre de María, Madre de Dios y Madre de la Vida Mística.